¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión te vengo a presentar el Honor Magic 8 Pro Air. Justamente este que me lo enviaron los amigos de Phones de Guatemala. Muy chiquito, por cierto. Se destaca por lo pequeño, lo delgado, mucha potencia. Trae todo, sinceramente. Es como una copia de un Google Pixel o de un Apple. Hay varios colores. De hecho, a mí me tocó este. Me hubiera gustado que me hubieran enviado el que es como el naranja. Sí, pero este es el precio. ¿Por qué el precio así? Porque este teléfono no es global, es chino con una ROM modificada para que pueda funcionar en cualquier parte del mundo. Es decir, tú puedes mandarlo a traer y cuando te llegue va a funcionar, al menos aquí en Guatemala, Latinoamérica, a mí me ha funcionado con red 4G, no 5G, en las dos compañías que existe. Puede ser que en tu país quizás funcione con 5G, estás advertido. También tiene el soporte de doble SIM y también el soporte de eSIM electrónica, para que lo tomes en cuenta. Y vamos a conocerlo sin antes. Muchas gracias a los amigos de Fonsi por enviármelo y presentárselos a ustedes. Aquí tengo la versión que viene muy poderosa, sinceramente, de 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. También trae, pues, RAM Turbo, que es por parte de Honor. En fin, vamos a hablar acerca de lo cómodo que es. Mira mi mano. Mi mano es pequeña, ¿sí? Lo cómodo, lo práctico que es, eso me encanta. Y casi no pesa nada, gente. 155 gramos, más o menos 5.47 onzas. El grosor es de tan solo 6.1 milímetros. Con batería de 5500, gente. Es una barbaridad, sinceramente, para que Honor pueda hacer este tipo de dispositivos. Entonces Honor dijo, yo les voy a enseñar a los chicos de Apple y a Pixel cómo se hace un teléfono. Si lo estás viendo de esta manera de cerca, es como que si estuvieras viendo uno de ellos, pero con la diferencia que tenemos un gran sensor aquí, principal, con un círculo que lo rodea, que es como así plata, así lo vemos. Lástima que, por ejemplo, no tengo el color como anaranjado, si no se vería mejor. También lo que me gusta es ese círculo que le pusieron, ahí sí la hicieron y muy bien. Mantenemos también una construcción de aluminio en todo su chasis. Aquí en la parte trasera considero que es como fibra de vidrio, ¿sí? Se siente bastante premium. Al igual que también tenemos resistencia IP68 y IP69. Esto es como para poder sumergirlo en el agua por 1.5 metros de profundidad. Solo agua dulce, no agua salada. También tenemos este flash ahí que es como doble tono, uno a la izquierda y otro a la derecha, que me gusta. Botonera, esta justamente va a servir como para interactuar con la cámara, poder silenciar el sonido o abrir inteligencia artificial. Este botón power y el botón subir bajar volumen, pues no me confundo, ¿sí? Al menos dejar un poco de espacio para el power. También tenemos una zona aquí curva que me gusta también para poder conseguirle cualquier tipo de protección. Va a ser muy fácil, ¿sí? También tenemos aquí, por ejemplo, lo que viene siendo la potencia. Monta este procesador que ya lo hemos visto, es un MediaTek Dimensity 9500 con esta GPU. Es muy poderoso, sinceramente. Luego con la batería de 5500 miliamperios. Y trae un Game Manager, ¿sí? Justamente lo estaba viendo. Es este, y aquí están todos nuestros juegos. Cuando se inicia por primera vez, hace un sonido muy bonito. He estado jugando el Call of Duty, lo he estado probando, y algo que me sorprende es que tiene aumentador de FPS, control mejorado también del táctil y también optimización en cuanto a pues, los FPS y resolución. Aquí nos da un contador de FPS, los MS, y aquí hay otras herramientas como por ejemplo ayuda del tiempo, la orientación, carga por derivación, esto es carga bypass utilizando parte del carga de dispositivo móvil. Y para que te des una idea, así va a ir en cuanto a los gráficos en el Call of Duty. Yo le activé esa asistencia de mira, que aquí también se la puedes poner incluso en color rojito. Pues su pantalla es LTPO OLED de 6.31 pulgadas en diagonal. También tenemos un brillo bastante alto que llega hasta 6000 nits. Y la tasa de refresco es de 120 Hz. Si nos vamos aquí en pantalla de brillo, tenemos resolución inteligente. Y la tasa de refresco que siempre la voy a dejar a 120 Hz.
Sin embargo, aquí también nos ofrece Honor algo muy bonito que es, por ejemplo, el descanso visual. Aquí nos ofrece el monitoreo, incluso para poder ver la iluminación cuando estamos viendo la pantalla, que se encienda. También tenemos un antiparpadeo, tenemos también una atenuación muy buena, 3840 Hz, atenuación dinámica, alivio por el mareo, todo lo que nos ofrece Honor aquí en este pequeño dispositivo. Y también tenemos lo que viene siendo el contenido HDR. Al menos aquí en YouTube ya he visto videos como esos, pero como tenemos una ROM modificada, es decir, que no es global, yo ya le instalé estas aplicaciones como Netflix, ya le he instalado también estas aplicaciones como Uber, ya le he instalado, por ejemplo, HBO, Crunchyroll, Amazon Prime, y sí funciona. Como al principio, cuando lo iniciamos por primera vez, pones tu lenguaje, tu país y todo, no te va a aparecer los servicios de Play Store, tampoco todas esas aplicaciones. Literal, tú se las vas a instalar, pero es un proceso muy fácil, que al final de este video te lo voy a poner. Es totalmente fácil. Esto funciona, este tutorial funciona también para el Honor Wing RT, que ya lo hemos presentado. Y aquí está nuestra YouTube Music, también está la billetera de Google, aquí podemos agregar nuestra billetera, también el Gmail, aquí ya está listo para agregar la billetera. Y como consecuencia, nuestra pantalla nos va a ofrecer HDR, como ya vimos, y nos soporta hasta en 4K. Y para eso, aprovechando de una vez, la pantalla se ve muy bonita, mira cómo se ve. Y como tenemos doble altavoz, vamos con una prueba de sonido a continuación. Bueno, el sonido no es tan fuerte que digamos, incluso puedo decir que el Honor Wing RT es mucho más alto y el Honor Magic 8 Pro, el papá, pues es mucho más alto el sonido, pero tampoco es para que no me convenza que está bastante bien. Antes que se me olvide, debo decirte que la huella digital, cuando por primera vez, cuando lo dejas de utilizar en algún momento, hay que pulsarle 2 veces. Ya luego de que ya te reconozca todo, pues sí va a funcionar. Ese problemita le encontré. Las animaciones en cuanto al rendimiento de su software está muy bien, sinceramente está muy bien, no he encontrado ningún problema. Las actualizaciones, Honor sí está muy comprometido con sus usuarios para poder brindar muchas actualizaciones. De hecho, cuando lo encendí, no porque estoy en Guatemala y no estar en China, no me cae en actualizaciones, la verdad es que sí puede caer y muy bien. Aquí nos ofrece, por ejemplo, Magic OS. Esta viene siendo, por ejemplo, Android 16 a bordo. Y también tenemos aquí otras cosas como motor turbo. También tenemos el almacenamiento y también Honor Magic. Bueno, esto es como aceleración en cuanto a memoria RAM. Este tiene 16 más adicionales. Antes que se me vaya por alto, voy a demostrarte cómo es la bandeja. Y esta viene siendo doble SIM. Y también como cosa rara, ¿verdad, gente? Si es que tienes, por ejemplo, la posibilidad de tener una eSIM electrónica, también lo puedes hacer. Aquí ya me demostró, mira, la eSIM, cosa que el Honor Wing RT no tiene para eSIM, pero sí tiene para doble SIM. Este sí tiene para eSIM. Eso me llena y me gusta bastante. Otros apartados que también me encanta es que si realizamos por acá, pues mantenemos una cortina igualita, que sí, que una ROM global. Tenemos también NFC para realizar nuestros pagos porque ya le instalé lo que viene siendo la billetera de Google. Tenemos también OneTap, Honor Share, proyección inalámbrica. No tiene HDMI, gente. Solamente podemos compartir esta pantalla como modo espejo a una Smart TV, siempre y cuando estén conectadas esas TV al mismo Wi-Fi. También tenemos DNS, Android Auto, también tenemos imprimir y listo. Otro también apartado es, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial. Tenemos Magic Portal, subtitulado instantáneo, traducción con AI, llamada con AI, AI Writing. Aquí la inteligencia artificial de ellos se llama Jojo. Sí, esta es la inteligencia de ellos. Si pulsamos este botoncito, mira lo que va a hacer. Aquí incluso nos va a pedir que
Hagamos esto, yo le puse que sea la cámara, mira, doble toque, tú lo puedes personalizar y listo. Y para buscar, por ejemplo, cómo es que vamos a obtener las funciones de este botón, vámonos justamente a la lupa y vamos a poner button, justamente así, le damos así de esa manera y aquí nos va a pedir, por ejemplo, si queremos abrir las cámaras, JoJo Video Call, JoJo Agent, Sound Mode, esto es la linterna, la cámara, memorias, asistente y el Game Space que ya vimos que sí funciona, Quick Service y nada. Así es como funciona este pequeño botón. Además, otras cosas que tenemos también en cuanto a aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones gemela, también tenemos por acá. Ahora vamos a ver si es que funciona el sensor de proximidad y pues no funciona pasándole la mano, solamente funciona pues levantando el dispositivo hacia arriba. Ventanas o como multitarea para que puedas incluso hacer este tipo de cosas, ejecutar dos cosas al mismo tiempo y así de esa manera va a funcionar. Ahora hablemos del apartado de sus cámaras. Este gran sensor que tenemos por acá viene siendo de 50 megapíxeles con tecnología PDAF, sensor OIS, tenemos estabilizador de video y de imagen. Si suena como piedras es normal, gente. También tenemos un sensor teleobjetivo de 64 megapíxeles con zoom periscópico, ¿sí? 3.2x, justamente es este sensor que es como que se parece como lupa. Y luego el último viene siendo ultra angular, también de 50 megapíxeles, 112 grados. Y también tenemos 50 megapíxeles en su cámara selfie y doble flash aquí en la parte trasera. Bueno, ¿qué vamos a encontrarnos con su cámara selfie? Tenemos modo noche en cámara selfie, modo noche en la parte trasera, modo triangular, 3.2x, esto es óptico. Y aquí también tenemos modo retrato al 1.5, al por 2, 3.2, 6.4 y tenemos modo hardcore. Qué bueno, gente, aquí sí podemos hacer fotos de esta manera como tipo estudio. Qué bueno que tenga este soporte. También tenemos fotografías en modo triangular al por 1, al por 2, 3.2 óptico, 6.4 como entre híbrido y digital y llega hasta 100 para espiar al vecino. Ya vamos a ver ahí una prueba. También tenemos la grabación de video, que este llega en 4K a 60 frames por segundo como calidad alta, igual en cámara selfie. Y aquí puedes, incluso tenemos a grabar modo ultraangular al mismo tiempo y llegar hasta 10 de manera digital. Modo profesional para tomar fotos en modo JPG y JPGL y en modo RAW. Podemos modificar intervalo ISO, balance en blancos. Aquí en más, y aquí también tenemos grabación de video, mira. Podemos incluso cambiar de esta manera. Ah, qué bien, gente. Que podamos tener este tipo de cosas. Tenemos LUT también. Ah, qué bueno. Este me gusta, mira. Splash. Este es como azul, pero se baja la resolución. Y también tenemos modo lock, justamente para aquellos que puedan grabar así como yo y darle su propio color. Eso está bien, gente. Ajá. Y también tenemos aquí, por ejemplo, cámara lenta, panorámica, pintura con luz, cámara rápida, super macro, alta resolución, escenario, escanear documento. Y listo, esto es lo que nos ofrece en sus cámaras. Como conclusión final, definitivamente si quieres este dispositivo para lo cómodo que es, está muy bien. Hay mucha potencia, ya lo vimos juntos. Podemos incluso jugar hasta el Fortnite sin pasar desapercibido que no vas a poder ejecutarlo. Y muy bien. Creo que es una mezcla entre un Google Pixel o un Apple incluso, pero con buena batería, 5500 miliamperios. Y también que este es un dispositivo que es un chino con ROM global, es una modificada, por lo tanto puede ser que está un poco más barato si es que saliera global. Entonces toma en cuenta eso, que no te va a funcionar al menos la red 5G, solo 4G, al menos aquí en mi país. Si es posible, pues puedes encontrarlo. Lo que viene en la caja, ya cerrando con broche de oro este video, aquí venía nuestro dispositivo móvil. También tenemos aquí herramienta para sacar la bandeja SIM. Y de hecho aquí también tienes su pequeño manual, todo en chino. Y también su case protector. Y así es como podemos proteger este dispositivo ante cualquier situación de caída. No cubre esta parte, simplemente así queda. Pues está bien, gente.
el apartado de sus cámaras, pues vas a protegerlo muy bien. También viene con su cable USB, este es tipo C, y también su respectivo cargador que viene siendo 80 watts. Está bien para alimentar esa batería. Y como otro punto importantísimo, listo, así es como funciona, mira, vamos a ver si lo detecta. Ahí está, listo, tiene carga inalámbrica. Y si nos vamos al apartado de ajustes y nos vamos a batería, aquí incluso podemos tener carga inalámbrica inversa, es decir, cargar otros gadgets como relojes inteligentes y también otros apartados. Me quité el reloj, gente, porque me dio como alergia aquí, no sé qué pasó, pero ya no lo tengo. Voy a esperarme un poco y luego empiezo a usar reloj. Y listo, así ha sido todo esto. Voy a dejarte aquí un pequeño mini video así rápido para que veas cómo es que funciona la Play Store, porque no va a venir la Play Store cuando tú lo inicies. Este proceso funciona con todos los dispositivos prácticamente que compres en China y tengan una ROM modificada. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. Si fue muy largo este video, pues resulta bueno, muy informativo y a su vez aprendemos juntos de cómo usar este teléfono. Nos vamos viendo en el test de rendimiento. Sí vale la pena, gente. Más que por su rango de precio. ¿Cómo se configura? Bueno, empiezas así de esta manera, buscas tu idioma, por ejemplo el mío, pones tu país, el que sea, y aceptamos los términos, viene con Magic OS 10, vamos a probarlo, y ahora lo primero que vamos a hacer es meter el Wi-Fi o tu red móvil, por ejemplo, la SIM. Ahora vámonos aquí justamente en App Market. Aquí vamos a irnos a la lupa, le vamos a decir que no, vamos a cancelar, pero ya tú si quieres actualizar la aplicación, da igual. Le damos aquí en la lupa, todo va a aparecer en chino. Le das a agregar, le das permitir. Aquí te va a salir así de esta manera, pulsas del lado derecho y así te va a salir el teclado. Pones Google Play y le das a instalar, esperas unos segundos para que se instale y mira qué va a pasar. Esperas un poquito, son poquitos segundos. Este tutorial va a servir en cualquier dispositivo Honor que venga de China. Aquí estoy probando incluso en el Honor Magic 8 Pro Air, pero también funciona en el Wing. Mira, aquí le damos entendido, le damos permitir, vamos a acceder y aquí lo que nos va a pedir nuestro correo electrónico previamente, ya tienes que tener un correo electrónico y si no puedes crearlo aquí incluso de esta manera, crear nueva cuenta. Le hemos metido el correo, la contraseña, le damos a aceptar y le vamos a decir que no queremos copia de seguridad, le damos a aceptar, ya tú dependes si quieres la copia de seguridad. Le damos aquí, por ejemplo, nuestros servicios, como no trae ninguno, vamos a instalar Gboard, ¿sí? Yo no quiero el teclado de Honor porque está todo en chino y también ya podemos instalar todas nuestras aplicaciones como Call of Duty, también podemos instalar, por ejemplo, aquí voy a teclear YouTube para poder ver los videos, YouTube Music y así sucesivamente lo que tú vayas a requerir, todos los servicios de Google, tú lo puedes instalar. No tiene lo que es Quick Share, ¿sí? Lo que tienes que instalar es Quick Drop, así se llama Quick Drop, porque no viene nativo en cuanto al dispositivo, pero sí puedes pasar archivos mediante Bluetooth, eso sí. Tiene NFC, también va a funcionar. Vas a poder utilizar Uber también, Waze también. Vamos a actualizarlo, lo podemos actualizar. Imagínate que vas a encontrarte con todas esas aplicaciones en chino. Por favor, desinstálalas porque no nos va a servir para nada. Todas las que encuentres que estén en chino, por favor, desinstálalas. Ahora abrimos Gboard. Vamos a permitir, vamos a quitar estos dos y ahora solo nos queda el Gboard de Google. Ya teniendo eso en cuenta, volvemos a escribir y lo que ya nos aparece es el Gboard de Google. Aquí incluso ya podemos agregar otros idiomas. Y así es como tenemos la Play Store en nuestro dispositivo Honor con una ROM modificada que viene de China. Eso es todo, amigos. Suscríbete.